Tulio, estamos al aire. Estás en silencio, María Magdalena. Y ahora sí. Hola, buenos días. Hola. Bienvenidas a nuestro tercer emisión del podcast de Constelar llamado Malas Madres. Primero vamos a hacer una pequeña representación de la maternidad. Ya, comencemos. Dale, Prisi. Magda, qué rico que esté embarazada. Sí, era algo que hace rato quería. Oye, ¿lo vaya a tener natural? Es más tonta, me muero de dolor. Ya, pero Magda, somos mujeres, pues, estamos hechas para parir. Bravo. Muy bien. Ya. ¿Cuál es la idea de hablar justamente de esto de que somos mujeres? Que precisamente hay imágenes asociadas a la maternidad, pero por sobre todo imágenes muy idealizadas de lo que debe ser la maternidad. Debemos ser mujeres que, en primer lugar, amorosas, o sea, jamás perdemos el control. Madre regia, estupenda, o sea, no importa que en la maternidad hayáis subido 10, 15 kilos, 20 kilos, al año tienes que estar, pero impecable de nuevo. Así que vamos a ir desglosando cada una de estas formas de ver la maternidad y contrastarla y ponerla en justamente la gran pregunta es ¿qué es ser mala madre? ¿Qué es ser buena madre? ¿Qué es ser mala madre? Así que Claudia, dale. Bueno, yo me fui por el tema de nuestra cultura judeocristiana y citando la Biblia latinoamericana, parte así. Eva se come la manzana, lleva la escoba y dicen, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. O sea, porque la mujer fue la que llevó al pecado y por eso estamos como estamos, por culpa de la Eva. Entonces, es parte de nuestro castigo divino por el pecado. Sí, que nosotros tenemos que parir con dolor. Y es más, si vas a otra parte, en Juan 19, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre y María Magdalena. Mira, ahí estaba esto. O sea, la mujer... de esa María Magdalena. Pucha, se las pasó todas con el cabro chico, lo educó, porque en realidad José aparece en la entrada y nada más, y se queda ahí y ve a su hijo crucificado en la cruz. O sea, la pobre madre abnegada, ella es la corona de su marido, como sabe en la Biblia, una mujer piadosa, virtuosa. Esa es la representación que tenemos de la buena madre. Claro. Y así fuimos educadas. Claro. Es el principal estereotipo justamente el sacrificio por la negación de la mujer. Sí, pues, o sea, nosotros como cultura occidental vivimos bajo crecemos en ese paradigma en el fondo, dentro de ese parámetro del catolicismo o los judeocristianos finalmente. Igual súper heavy, pero por ejemplo la imagen de María Magdalena ha sido bien controversial dentro del cristianismo. Ustedes saben eso Claro. que como que se le ha tratado siempre de prostituta, pero, o sea, como a grandes rasgos dentro de la historia, era una mujer que buscaba pensamiento, ¿no? O sea, por algo siguió a Jesús, para poder filosofar. Como que no la pudieron borrar, entonces, ¿qué podemos hacer para como bajar la imagen? Dejarla como la prostituta. Sí, pues. Siempre como que la imagen de la prostituta es lo peor de la mujer, ¿cachai? Pero era la mano derecha, ¿cachai? Me pasa que años que no leía, que no escuchaba ese texto que uno sabe que existe, pero uno no lo anda escuchando a cada rato. No, realmente. Y volver a oírlo igual es
fuerte en estos tiempos. Sí. Es súper violento, de hecho, es súper chocante, o sea, que te digan que tú eres culpable. Y eso pasa en muchas culturas religiosas, se, se usa la imagen de la mujer como algo culposo finalmente, o sea, como lo que te induce a pecar, ¿cachai? Mm, Eres tú la culpable, ¿no? Y hay prácticas súper heavy exactamente. en torno a eso, pues, en torno a la sexualidad femenina, al cuerpo femenino y todo eso. Marce, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, yo siento, de repente, a partir de la historia, siento que como el patriarcado así históricamente es como se vivió como una guerra, creo yo, a nivel de pueblos originarios, y ganaron los hombres y escondieron como ciertos secretos o como ciertas capacidades o habilidades de las mujeres, o, la, o derechamente las hicieron como delito, por ejemplo, no sé, en la Edad Media, por ejemplo, las mujeres conocieran las hierbas, los remedios, eso era como brujería, y entonces como Brujería. que yo siento que va por ahí el asunto, como desconocer el poder femenino a partir de una censura primero y luego de una prohibición y de poner en los actos femeninos en una condición de delito, de cosas que no se tienen que hacer, de como... Eh, y la parte como sexual también, esa como de criminalizar el placer femenino, también es un tema histórico y se ve como en varias culturas. Ahora no tenemos que olvidar que nuestra raíz es judeo-cristiana occidental, pero no, por ejemplo, en la parte medio oriental están los musulmanes tienen un rollo con las mujeres, sí, pero ya extremadamente fuerte, y ellos en general ni siquiera nos consideran ni siquiera sujetos de derecho. Es decir, la No, mujer no puede estudiar, no puede ir al médico, no puede ni siquiera caminar al lado del hombre, es como una situación de desmedro jurídico, legal, religioso, tradicional muy fuerte. Ya han habido experiencias, por ejemplo, que uno debiera investigar más, pero bueno, no sé si hay tanta información sobre eso, pero han habido experiencias de movimientos de mujeres musulmanas Sí, son súper fuertes porque ellas se están dando cuenta y están como luchando por sus derechos, pero no tienen mucho por dónde. Po. pero es que Entonces, es una diferente una cultura que... musulmana que está viviendo en Occidente que una musulmana que está ahí mismo. Claro, claro. Es mi parecer, claro, pero porque hay otras chicas que sí, por voluntad propia, usan el hijab y es una forma también de feminismo. De resistencia. Chiquillas, tengo una pregunta a la luz de lo Diga. que ustedes plantean. Porque estamos hablando que esta imagen idealizada de maternidad, esta imagen, este rol de maternidad impuesta, esta negación de la mujer que ustedes plantean, esta negación de la sexualidad, del placer, me pregunto, a partir de lo que ustedes han dicho, ¿acaso este rol hegemónico de mamá perfecta, no es mamá perfecta, pero esta madre judeo-cristiana, quizá, estoy dándole la vuelta al argumento, quizá ha prevalecido porque justamente, como ustedes dicen, como la mujer ha sido negada en otros roles, quizá el único rol de mamá es lo que le da cierta importancia, cierto que le otorga cierto lugar en la sociedad a las mujeres. Claro, Planteo como claro, pregunta, ser como mamá. quizá. De hecho, tengo otra cita de eso mismo que dices, porque es, la herencia del Señor son los hijos, recompensa del fruto de tus entrañas. Eso está en Salmos. sí, pero, Nosotras disculpa, Claudia. entregamos la herencia de Dios. Es, Sí, pero, o sea, por ejemplo, la Mónica Federici, que esta historiadora, es antropóloga, creo también, no sé, pero no Sí, estoy segura antropóloga de los italiana, títulos, historiadora pero italiana. claro, en Calibán y la bruja habla precisamente sobre el tema de cómo en el fondo la imposición del sistema capitalista eh, requería de la disminución y del control total sobre la mujer.
Entonces, como finalmente para posicionarla dentro del rol procreador de la fuerza laboral, básicamente. Entonces, en pos de eso, porque antiguamente el rol de la mujer, o sea, en las culturas más ancestrales, eh, el rol de la mujer era súper preponderante. No solo aquí en Latinoamérica, en Europa también. Eh, de hecho, ahora, hasta hoy día, en ciertos lugares de India, por ejemplo, se mantienen cultos muy fuertes a diosas, como Kali, por ejemplo, eh, y otras derivaciones femeninas de la imagen de la suprema entidad creadora. Entonces, eh, yo diría que el rollo parte por ahí. Sinceramente, yo concuerdo con ella, con la Federici en ese sentido, Pero mi pregunta, porque... ¿Mm? Disculpa, dime. No. sí, no, pero es que yo voy incluso a un punto de vista, no sé si anterior o paralelo, porque no lo planteo como en el capitalismo, sino considerando que la mujer es negada en tantos aspectos de la vida, históricamente, Uh-huh. más allá del capitalismo, eh, y en todas las sociedades, que quizá, digo, esta elevación, hay un uso sin duda, pero aparte de eso, quizás no será esa valoración de la maternidad como lo único que te da cierto estatus dentro de la sociedad. Es una pregunta, no tengo la certeza, si es una pregunta que, que, que planteo, porque si tú dices, a propósito de las culturas islámicas que decían, si las mujeres negaban tanto y en el fondo lo único que te van a respetar es tu maternidad, es como la valoras pues, y la Claro, relevas. es que es por eso, pues, en Sí, el pues fondo, causal de porque, divorcio si uno no puede dar a luz, si uno no es fértil, es causal de divorcio, por ejemplo, en los judíos ortodoxos, eh, no sé si en la comunidad gitana, pero sí he sabido de que la mujer como que se casa y tiene que empezar a tener críos. es que por eso, pues, o sea, a- eh, para mí es como, no es alienable en el fondo, como la historicidad, el rol histórico de las mujeres hasta hoy. Entonces, desde esa perspectiva, eh, las mujeres somos seres muy complejos, multiuniversales, en el fondo tenemos muchísimos planos dentro y, y somos figuras muy potentes, además. Entonces, era necesario aplacar todos estos otros roles, por ejemplo, que se daban en las comunidades, como, eh, por ejemplo, las mujeres eran las encargadas muchas veces de curar a través del conocimiento de las hierbas, por ejemplo, eran las encargadas también de unir a la comunidad, eran fuente de sabiduría, eran diosas superpotentes, o sea, eran imagen de vida y de muerte, entonces eran la llave finalmente. La imagen femenina era muy potente. Entonces, Mm, fue en ese libro que necesario, menciona, claro, fue necesario ir aplacando todos estos otros aspectos y dejar solamente lo más obvio, por así decirlo, que es el tema reproductivo, para poder sostener este sistema, pues, para poder sostener la fuerza laboral, finalmente, pues, para poder procrear fuerza laboral, básicamente. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en la sociedad que estamos viviendo ahora, lo que podemos ver a nuestro alrededor hoy en día, es justamente eso, es potenciar siempre esa misma imagen. Una mujer sexual que sirve para reproducir, básicamente. Entonces, se mantiene el mismo patrón. No ha cambiado eso. No ha cambiado eso desde que se empezó a implantar el sistema capitalista en la Baja Edad Media hasta hoy día. ¿Cachai? quiero agregar No ha algo a variado. eso que tú dices. ¿Mm? En ese mismo libro también dice algo que a mí me llamó mucho la atención.
es que las mujeres eran las iniciadoras de las revoluciones, de las revueltas, Sí, de pues, los reclamos a propósito de los cacerolazos, a de, propósito, de, y las ollas de lo que comunes. pasó a, Las ollas claro, las ollas comunes, sí. comunes acá en San Ramón, porque había que alimentar a la prole, po, ¿cachai? Entonces, para alimentar a la prole, las primeras en ser castigadas y que iban de la mano de los caballeros, de sus compañeros, eran las mujeres. Dale, Marce. Ojo, Magda, mira, ahí hay un tema. Cuando también se clasifica a la mujer como esta protectora de la prole, de la familia, por Claro, el efecto de la alimentación y la sí. protección, también piensa que hay una corriente ideológica conservadora en el siglo XX que está paralela, por ejemplo, a las olas feministas y que tiene que ver con esta mirada desde el punto de vista femenino, que mi familia es lo importante, que tiene que haber estabilidad, que yo tengo que tener alimentos, que yo tengo que estar protegida. Por lo tanto, entonces, antes, por ejemplo, en el caso chileno, el voto femenino era muy conservador, Sí. se le llamaba voto vaginal, es decir, primero partía por el apoyo al marido, porque no había posibilidad de contradecir al marido, porque el marido tenía como las capacidades intelectuales para poder definir el voto, y por otro lado, entonces, la mujer también votaba por candidatos que eran muy conservadores, como Ibáñez en el caso chileno, porque eso aseguraba la estabilidad y Claro. como diríamos, como que hubiera cosas para la familia que las mamás valoran, pues, no sé, pues seguridad en las calles, trabajo, alimentos, no sé, cosas que en realidad en la realidad no se cumplían, pero la mujer tenía esa imagen de la seguridad, y eso la hacía ser conservadora en lo electoral. Sí, Es pero un eso fenómeno que yo en observo y las siempre clases como que lo altas, analizo claro, con los chiquillos en clase sí, y pues, claro, las mamás, y sobre todo mientras más edad tienen, más conservadoras son, po. Fíjate tú que hay muchas viejas en las poblaciones que son de facha, po, son de derecha porque en el fondo creo que primero es una cuestión de clase, porque se creen cuicas porque son fachas, primero, que es una estupidez. Y Sí, lo he segundo, escuchado eso. porque también les da miedo, po, el movimiento, el desorden, la protesta, el griterío, no sé qué, las pero yo creo marchas, les dan que, miedo, entonces por eso apela a pero una yo creo cierta que aquí, estabilidad. claro, Eso se manifiesta en un voto conservador. mm, ¿Estamos? ¿Sí sí, o pero yo no? creo que, pero diferentes almas habitan lo social, yo creo. Bueno, ahí me Sí, refería pues sí. solamente en continuidad a lo que estaba hablando la Priscila, que era la Edad Media, ¿cachai? La revuelta de la Edad Mm, Media. Me estaba refiriendo solo a eso. Respecto a ya. ahora, claro, sí, pues hay una corriente conservadora sin duda. Chiquilla, avancemos, pasemos para que no nos queden cosas pendientes, a la Priscila, pues, que iba a hablar de las mamás pachamámicas. Dale, Prisi. ¿Y qué es eso? Dinámicas. Sí, pues bueno, pensando como en la misma línea, ¿cierto? De los roles y de estos patrones que se nos han impuesto históricamente, también pasa como la emancipación. Entonces, bueno, sabemos que hoy en día existe una corriente eh, que se puede llamar como feminista, muchas veces se tildan ellas como de feministas, de las mamás pachamámicas, que en el fondo son las mamás que buscan volver hacia las raíces así como originarias, en el fondo. Por ejemplo, tener un estilo de crianza como se hacía en los pueblos originarios, eh, tener un parto parecido o lo más parecido a los de los pueblos originarios, en fin, pues, una dieta parecida a eso. Es como que ellas se rigen mucho por ese patrón, que finalmente también termina siendo eso, pues, un patrón. Entonces, eh, no sé, pues, en el diálogo que hablábamos al comienzo, se grafica un poco esa cuestión. Entonces, claro, la mamá pachamámica en el fondo, que era un parto natural, porque así parían las indígenas,
y, y no importa nada, si es como que en el fondo, si tú no lo logras, si tú no logras tener un parto natural, sin anestesia y todo lo demás, es como que le fallaste al mundo, ¿cachai? Y le fallaste a tu hijo y como que, bueno, miles de rollos heavy, que, que terminan finalmente siendo dogma, pues terminan finalmente también encasillándote, amarrándote e impidiendo tus libertades, pues. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que eh, compartí un tiempo con una, ¿cómo se llama? Un grupo de mujeres que son círculos de mujeres, así se llama. Entonces, compartí un tiempo con un círculo de mujeres y me acuerdo que así como la primera vez que fui, una de las primeras veces que fui, empezaron a hablar sobre los partos. Y resulta de que yo tengo un hijo y yo sí quería tener un parto natural porque me sentía preparada y creía que era una experiencia necesaria para mí, pero finalmente no pude hacerlo porque por un tema de salud, básicamente. Era riesgoso para mi hijo que tuviera un parto de esa manera, así que tuve que tener cesárea, pues. Entonces yo les comenté eso a ella, el tema de la cesárea, y fue como, ¿pero cómo? Así como, ¿y por qué lo permitiste? Así como, puta, porque si no lo hacía, mi cabrón chico se iba a morir, po, ¿cachai? Entonces, claro, y fui así como, y yo les dije, no, pero es que eh, mi hijo rodó, pero nunca se encajó y al final nunca tuve las contracciones necesarias como para poder parirlo así vaginalmente. No, pero es que debería ya haber esperado. Sí, yo esperé caleta, esperé todas las semanas y 3 días, pero no se produjo ese parto en mi cuerpo, o sea, no se dio nomás, pues. Entonces Sí, me decían, no, pero es que debería ya haber esperado, porque no sé qué, y que yo parí así, ya, pero loco, como los cuerpos son diferentes. obvio, y las circunstancias son diferentes, o sea, Claro. a eso lo que me hizo reflexionar en ese momento fue que, o sea, ¿qué es lo más importante finalmente? ¿Cumplir con un estereotipo? Así como de que tú eres la mamá, tú eres la mujer poderosa de la tierra, ¿cachai? O la seguridad de tu guagua, po. O sea, para mí siempre fue el tema la seguridad de mi guagua, po, ¿cachai? Entonces, no lo iba a poner en riesgo en el fondo por cumplir con un estereotipo de mujer, po, ¿me entendí? Y mi parto no fue menos parto, mi amor por mi hijo no fue menos amor por mi hijo, ¿cachai? Y la fuerza que tuve para sostenerlo y tenerlo y criarlo no es menos, ¿cachai? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las mamás que no amamantan, eh, con las mamás que, no sé, po, no cocinan así de su propia huerta y le dan puros productos orgánicos a los cabros chicos. Y así un montón de tonteras finalmente, que lo único que hacen Porque además hay muchas es mamás que no pueden encasillarte. acceder a eso. Exacto, es súper elitista También es además, elitista. es Sí. súper elitista. O sea, yo soy vegetariana y la dieta vegetariana es cara, Sí. ¿cachai? Es súper caro mantenerse así. Porque desafortunadamente en este país los productos saludables son destinados a personas que tienen plata y que pueden pagarlo. Mientras Claro, que la cuestión es orgánica. mientras que los productos menos saludables y que generan mayores patologías como diabetes, presión alta, hígado graso, bla, 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 son baratos, son baratos. Entonces, si tú tenés, no sé, pues 3 cabros chicos, compráis un paquete de vienesa y las hacís todas, po, ¿cachai? Les compráis una chorrera de nuggets y las tenéis, po. Compráis hamburguesa y listo. ¿Cachai? Huevo, no sé, lo que sea. Oye, pero ¿sabéis qué? Lo que yo siento que nos falta a nosotros las mujeres para ir como avanzando en este tema, porque sabéis que yo siento que igual es como
sobre todo para la que está embarazada y no tiene como mucha contención, se enfrenta como a los mismos demonios y hace las mismas estupideces y se repite el mismo círculo vicioso. Esto para las viejas, para las jóvenes, para las ricas, para las pobres, para todas. ¿Ya? Entonces yo siento que nosotros no hemos avanzado en este discurso de la mala madre, es ¿dónde está tu comodidad? ¿Dónde está tu opción? ¿Dónde está tu facilidad? Por ejemplo, hasta el parto, por el niño, por las condiciones, por los tiempos, por la sociedad, no sé. Pero ¿y tú? Porque tú podías, por ejemplo, no sé, yo también hice cesárea, yo hice cesárea porque tengo displasia severa, pero yo estaba súper contenta con la cesárea, ¿sí? Claro. O sea, yo estaba feliz porque yo no estaba, pero ni por ahí con que me doliera. Y no es egoísmo, es que yo no tengo mucha resistencia al dolor, entonces dije, vaya, la Si estaba la opción. Obvio. Y me dio miedo nomás, pues, ¿cachai? Perdón, Entonces, Claro. cuando el gallo me dijo, ¿es cesárea su parto? Yo, cagar la risa, la campañé, toda la cuestión. Y después caché que todo el mundo me decía, pero no pariste con dolor. Mi suegra, por ejemplo, la mamá de Oh, ya. me decía, Oye, "Pues, eso súper heavy, es súper La heavy. a la La purga del dolor. Sí. Estáis loco. Está ¿Sabes qué? Yo vinculada. quería hacer un comentario. ¿Por qué tomé con tanto entusiasmo el buscar las referencias bíblicas? Yo tuve a mi hija en una sala común en un hospital, ¿ya? Y ahí nunca en mi vida había visto tanto poto y tanta mujer junta pariendo. Y a la mayoría nos hicieron parto natural. Y yo, por ejemplo, que era de las que no tenía dilatación, junto a las otras cabras, hacían, no me acuerdo cómo era el proceso, pero era dilatación así como manual. Y si eso no funcionaba, era esa pequeña incisión. Entonces, primero era la preparación de que te hacían así, ¿cachai? Y la TENS, que estaba haciendo eso, te venía la contracción y ya te ayudaba con ese gesto técnico, te citaba esa frase de la Biblia y te decía, ya, tenés que aperrar, porque la Biblia dice, parirás con dolor. Qué Yo miraba cómo le horrible. decía eso a la cabra al lado, una cabra así como de 15 años. Ay, qué Señora, le horrible. decía, usted sale en la Biblia, sale en las Sagradas Escrituras, para darte confort, apoyo, y pucha, Qué horrible, a las otras loco, mamás qué horrible. les dolía mucho, le decía, oiga, usted ya tuvo 2 hijos antes, ¿por qué se queja tanto? Ya pues, No, puje. que el tema de la violencia obstétrica es súper heavy. Yo encuentro, oye, Eso sería qué otro terrorífico tema. que te toque Sí. así una matrona, weón, y que más encima sea una fanática No, religiosa. lamentablemente, la pesadilla. lamentablemente en esa época no había tanta conciencia. Ahora hay muchas matrones, muchos doctores que ya son más open mind, pero en esa época los carniceros, a mí me daba terror cuando entraba el obstetra, o no sé cómo se llama, el No, doctor pero que me atendió. O sea, brígido. era brígido. Y los estudiantes igual eran unos carniceros horribles. Ay, Las qué TENS, atroz. por otra parte, eran mucho más humanas. Pero bueno, las cosas están cambiando. Yo ahora conozco muchos médicos que tienen otra visión, más conciencia de clase, ya no son diostores como les llamaban, sino que ya son como el lado más humano. Pero Oye, que te enteren, que te desacrediten por tener cesárea, que como que no tuviste la experiencia. Pero por ejemplo, yo lo que encontré chistoso de la cesárea era porque mi experiencia fue súper cuática. Yo llegué, ¿cachai? De hecho, como que se equivocaron, las locas, y me depilaron. Y yo me enojé porque dije, si voy a tener cesárea, ¿por qué me depilan? Y ahí me dejaron con el rollo que después tú sabes después las consecuencias del depilado ahí, entonces era súper fuerte. Para estar con la guagua chica, yo ahí como... Por higiene. Y se supone que eso está ahí El por segundo algo. era... Claro. Para pasar el invierno, Entonces, por ejemplo. La cosa que me pareció súper chistosa era que yo estaba tapada entera con un paño verde y yo no veía nada. No veía para abajo. Pero estaba dormida desde la cintura para abajo. Y lo más chistoso para mí era que el anestesista, era un cubano, estaba con mi doctor, que yo tenía muy buena onda con mi doctor, que era mi ginecólogo, y ¿saben qué? Conversaban de fútbol, conversaban todo el rato y sonaban las mangueras, sonaban los instrumentos y ellos conversaban de fútbol. Y yo lo encontraba así como que decía,
pero ¿cómo pueden estar hablando de los goles del Barcelona, weón? Tú estás viviendo tu milagro y ellos están hablando de Están ni ahí. fútbol. Estaban hablando de eso y sale la guagua, porque suena así. Entonces sale la amarante y dicen, menino, 3 kilos y medio, no sé qué, perfecto estado, listo, y se la llevan. Y yo ahí, tirada con la guata abierta, los locos felicitándose entre ellos, era como todos tan surrealistas. Yo decía, ¿qué es lo onda? ¿Qué está pasando? Cero contención, así como que yo. El papá de mi hija estaba al lado mío y él no sabía qué decir porque se ponen como nerviosos y ellos no hacen nada, porque ellos te toman la mano y te dicen que te quieren y te dan besos, pero no dicen nada más, pues entonces yo digo, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo? O sea, y tú como parturienta tenés que como hacerte la loca y ya, y seguir adelante, y después esperar la guagua para darle teta y no sé qué, todo, como que todo sigue, ¿cachai? Y tú así como se produce un parto que es una situación para ti súper importante y como que los demás, Nada. no, pues, Hoy la guagua podía haber nacido muerta, ponte tú, quería, da lo mismo. Lo lamentamos, quería claro. comentar un episodio, ya que hablaron de sus experiencias. Que Ujú. más que lo mío fue que a mí me sorprendió cuando estaba una de las niñas al lado y se quejaba de dolor y la enfermera le dijo, ¿no te gustó? Ay, sí, es la Tenía mucho típica. miedo que me Es la hicieran eso. típica. Es la típica. Yo tenía fue como, terror no, que me dijeran eso. claro, Qué terrible, ¿cachai? Es como el tema, es el claro. castigo ¿Te gustó? permanente, el castigo permanente. Aguántate Así el como, dolor. ¿qué onda? Claro, sí. Ya, Ay, qué chiquilla, horror. avancemos que nos queda poco tiempo. Marcela, tú ibas a hablar sobre las madres perfectas. Claro, la Eso. madre Dale, que nos quedan 6 minutos. ¿Puedo hacer en 3 para no estorbar tanto? ¿Sí? A ver, En En uno. 3, en 1. Vamos, Ok. dale. Entonces, si tienen algunos, sobre todo a propósito de esta sociedad de cumplir metas, de tener como un rendimiento a nivel empresarial, ¿cierto? A nivel de la producción en serie, tenemos una mamá que es muy perfeccionista y que quiere producir bien, quiere estar acorde al sistema, funcionando correctamente, entonces esa mamá quiere hacer todo bien, quiere tener una familia perfecta, quiere tener una guagua perfecta, quiere tener un matrimonio perfecto, y de verdad no se autoexige constantemente. Y niños perfectos, por supuesto. claro. Niñas y niños perfectos. De cumplimiento y ella, yo creo, al final se va sintiendo cada vez más mal y se va enfermando. Y eso va provocando una crisis, las crisis de pánico, más fuerte, más de colon, angustia, y además eso se traduce en el trato hacia su familia, pues en algún momento ella explota, tratará mal a su marido, a sus hijos, y se transforma todo en un círculo vicioso. Esa mamá está muy asociada a un tipo de sociedad que es del cumplimiento, pues, del cumplimiento de metas, del éxito, medido a través del dinero, exigente, etc. Es que por eso, pues, o sea, todo obedece a un patrón, ¿cachai? Todo obedece a un patrón establecido netamente con fines económicos, ¿cachai? Es eso, o sea, ahora nosotras además tenemos que asumir el rol de éxito, porque, bueno, pensando en el tema del castigo, la culpa y todo lo demás, si nos gustó, ¿cierto? Si nos gustó empezar a trabajar, si nos gustó tener poder económico, adquisitivo finalmente, porque en realidad no tenemos poder económico, tenemos facultad adquisitiva y de endeudamiento. Entonces tenemos que pagar por eso, tenemos que pagar, ¿cachai? Entonces si te gustó, entonces asume, tenés que trabajar, tenés que ser linda, tenés que ser flaca, tenés que tener hijos perfectos, tenés que tener contento a tu pareja, tenés que cocinar sano, tenés que hacer todo, es un montón de cuestiones, ¿cachai? Entonces, Sobre todo la que está recién con la guagua tiene que ir a trabajar, y a veces uno no quiere ir a trabajar porque uno quiere estar con su guagua, porque uno le echa de menos, las pechugas te hablan, por ejemplo la guagua llora y tus pechugas tiran leche, y tú decís, es más que sentimiento, es como biológico, ¿no? Entonces tú decís, mi guagua me echa de menos, tal como yo la he hecho de menos ella, y entonces tú decís, yo qué hago aquí haciendo clases si finalmente mi guagua me necesita, es como que tenía un trastorno ahí de tu función vital que no la podís cumplir porque tenés que exacto. cumplir con el asunto del mercado,
¿cachai? Y yo creo que eso provoca una contradicción en la mujer operante, así como que tú dices, ¿qué estoy haciendo en este mundo si yo necesito estar con mi guagua? Yo la necesito y mi guagua me necesita. Y no puedo estar porque estoy ganando 4 pesos. Claro, pues. Y Tu como pega, para recapitular, por lo menos yo me quedo con la conclusión de que la mamá perfecta no existe y cada una ve el universo de manera diferente y es mamá como puede. Así Sí, que pues, sin tratemos de duda. no jugar Y, tanto. y quiero hablar justamente difícil. al contrario de lo que dice la Marcela, porque por lo menos yo entré a trabajar a la semana de haber tenido al Pablo porque tenía que trabajar, fue súper complicado, pero al mismo tiempo yo pienso que si yo no hubiese entrado a trabajar mediodía, me hubiese vuelto loca. Yo creo que en mi caso, el haber entrado a trabajar a la semana de verdad que me salvó, porque te hace espacio para ti, ¿cachai? Y que eso también es súper necesario y que, claro, yo creo que muchas veces eso es considerado mala madre, ¿cachai? Sí, pues Que no sin estás duda. con tu hijo, que no estás con tu hijo el 24/7 en el momento que recién nació. ¿Cachai? Sí, pues sin duda. Es que yo creo que eso en el fondo, o sea, es difícil a veces entender que la estabilidad de tu cría parte por tu propia estabilidad, pues, ¿cachai? Y es, o sea, siempre se condena el hecho de que la madre busque su propia felicidad, su propio bienestar, ¿cachai? En vez de, no sé, pues, estar, como decís tú, Magda, 24/7 ahí con el hijo, la hija, ¿cachai? Entonces, yo creo que ante todo honestidad nomás, po. Claro. Ante todo honestidad, si al final, o sea, es súper absurdo imponer un esquema de tú eres la madre perfecta, tienes que cumplir con todos estos roles, porque no, nadie es perfecto, pues, o sea, apartamos de esa base, somos humanos y nadie es perfecto. Claro. Entonces, Mira, yo creo, como decía la Claudia, y para cerrar, primero decir que pusimos estos nombres de madre apostólica romana, pachamámica o perfecta, no es con el afán de estigmatizar, sino como de definir un poquitito cuál es el rol de madre y justamente que ese rol que a nosotros acá caricaturizamos no excluya las diversas maternidades. Y yo creo que todas reivindicamos justamente que no somos solo madres, sino somos mujeres, y por sobre todo el derecho a equivocarse, el derecho a no ser perfecta según quien te mire. Yo creo que la diversidad es súper necesaria. Siempre que resguardemos los derechos de niña y niña, tenemos derecho a ser diferentes. A eso, no sé si ustedes quieren acotar algo. o sea, sin duda, pues, tenemos todo el derecho a ser diferentes, a tener nuestro propio estilo de crianza, basándonos finalmente en el amor. O sea, es como amar a esa criatura y procurar su bienestar a pesar de todo, a pesar